Mi papá se rió entre dientes. Tu hermana se ganó todo por sí misma. A diferencia de ti. Me recliné y dije, entonces no te enviaré más dinero. Ahora es su problema. Papá se puso pálido. ¿Qué dinero? No nos has enviado ni un solo peso. Todos se giraron lentamente hacia mi hermana. Me llamo Sofía Ramírez, tengo 30 años. Solía pensar que la cena podría arreglar las cosas si nos sentábamos el tiempo suficiente, masticábamos lo suficientemente lento y sonreíamos en los momentos adecuados de las historias de mi padre. Ahora sé que no es así. Sucedió a mitad de la comida, justo después de que papá rellenara su copa, y la conversación se desvió, como siempre, hacia Daniela. Las velas hacían que todo pareciera favorecedor, nuestros rostros, nuestras mentiras, la vieja mesa de madera que había sostenido cada celebración y discusión que alguna vez habíamos acumulado sobre ella. Mamá había cocinado durante horas. Nadie estaba saboreando nada. Tu hermana ha descifrado la vida, dijo papá, inclinando la barbilla hacia Daniela como si fuera un premio que hubiera ganado. Hecha a sí misma, a diferencia de ti. Lo dijo como una broma, con una sonrisa escondida bajo las palabras para darse un lugar donde ocultarse. Ya había oído ese tono antes, la pista de aplausos que ponía cada vez que el foco de atención caía sobre Daniela, la inversora, la visionaria, la que tenía agallas y un plan. No discutí. Nunca lo hago. Las discusiones nunca cambiaron el veredicto. Así que me recliné y dije con ligereza, como si estuviéramos hablando del tiempo, entonces no les enviaré más dinero. Ahora es su problema. El silencio golpeó como un plato al caer. El tenedor de mamá quedó suspendido en el aire. Papá parpadeó, mirando su copa y luego a mí. ¿Qué dinero? No nos has enviado ni un solo peso. Miré de uno al otro. He estado enviando 90.000 pesos al mes desde el pasado abril. Mamá bajó el tenedor. Parpadeó como si las palabras no encajaran del todo en sus oídos. Papá escudriñó mi rostro, esperando la sonrisa que convertiría esto en una broma. ¿Quieres decir que se lo enviaste a Daniela? Ambos se giraron hacia ella al mismo tiempo. Daniela se quedó helada, con una mano cerca de su vino. Sin palabras, solo el tipo de quietud que resquebraja una habitación. Lo repetí, más despacio. Se lo transferí a Daniela porque ustedes no quieren usar la banca en línea y me dijeron que no confían en las aplicaciones. Todos los meses. Dijo que les daría el dinero en efectivo o extendería cheques. Mamá habló primero, con voz queda. Nunca vimos nada de eso. Ni una sola vez. Los ojos de papá no se apartaron de Daniela. ¿A dónde fue? Susurró algo sobre gastos de negocio, apenas con suficiente aire para transportar las sílabas. Pregunté, ¿qué tipo de negocio necesita más de 1 millón de pesos en menos de un año sin recibos ni beneficios? Estaba invirtiendo, dijo ella, ahora más alto, como si el volumen pudiera ser una prueba. La voz de papá se volvió plana. ¡Qué curioso! Todos los meses nos decías que no podías darnos ni 900 pesos para la compra. La mirada de mamá, nunca la olvidaré, recorrió a Daniela como si evaluara los daños. ¿Por qué nos mentiste? Daniela no tuvo respuesta. El color subió a sus mejillas como una bengala de advertencia. Intentó alcanzar el vino y falló. Les dijiste que estabas sin Blanca, dije. Me dijiste que ellos estaban bien. Mientras tanto, llevas zapatos de diseñador y un BMW nuevo. Mamá eligió ese momento para contar la parte que me revolvió el estómago. Nos saltamos la hipoteca en noviembre, dijo en voz baja. Pensamos que no pasaba nada. Sabíamos que nunca nos dejarías hundirnos. Daniela dijo que estabas ocupada, que ayudarías cuando pudieras. Papá se levantó tan lentamente que me asustó. La luz le hacía parecer una década más viejo. Nos has robado. La silla de Daniela chirrió. No discutió, no se disculpó. Simplemente se levantó, rodeó la mesa y se fue. Sin bolso, sin abrigo, sin nada. La puerta se cerró y la habitación pareció haberse vaciado de aire. Los tres nos quedamos allí, escuchando a una casa intentar contener lo que no podía. Me sentí estúpida, enfadada, como si hubiera sido parte de ello sin saberlo. Nunca comprobé nada.
Simplemente transfería y confiaba. La comodidad disfrazada de amabilidad. No dormí mucho. La noche se extendía como un pasillo sin puertas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Daniela. No culpable, ni siquiera arrepentida. Simplemente acorralada. La mañana llegó frágil y tenue. Mamá ya estaba en la cocina, moviéndose con gestos mecánicos, como una coreografía de una vida que ya no encajaba. No habló. Papá no bajó hasta después de las 10, arrastrando las zapatillas, con el periódico que nunca lee bajo el brazo como un accesorio. Nadie pronunció el nombre de Daniela. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida, ninguna Daniela. Su coche seguía fuera. Su teléfono y su bolso habían desaparecido. Había abandonado la escena, pero no el radio de acción. Pasamos el día triangulando la verdad a partir de fragmentos. Mamá no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas con nuevas formas. ¿De verdad enviaste tanto? ¿Viste alguna vez una prueba? ¿Pensaste que de verdad lo haría? No tenía respuestas que no me acusaran de negligencia. Lo enviaba por transferencia SPI el primero de cada mes y dejaba que el pensamiento se fuera a donde todos enviamos las cosas que no queremos rastrear. A última hora de la tarde, papá se hartó de estar sentado entre las ruinas. Dijo que iba al banco. La puerta se cerró tras él como un veredicto. Cuando volvió, su voz se había reducido a lo esencial. La hipoteca se había vuelto a retrasar. Llevábamos un mes de demora. Daniela les había dicho que todo estaba solucionado. Noche otra vez. 9. La puerta se abrió como si nada se hubiera roto el día anterior. Daniela entró, con el pelo perfecto, el maquillaje impecable, una nube de perfume precediendo el silencio. Sin disculpas. ¿A dónde fue el dinero?, preguntó papá. Invertido en una startup, dijo ella. Va a ser algo grande. ¿Qué startup?, pregunté. La empresa de un amigo, respondió, desviando la mirada de la mía. ¿Qué tipo de empresa?, insistió mamá. Una aplicación, dijo Daniela. Algo de tecnología. ¿Qué hace la aplicación? Mamá de nuevo, sin ser cruel, pero sin pestañear. No lo sé exactamente, dijo Daniela, pero está cerca. ¿Quién es el amigo?, pregunté. Una pausa, una mirada a otro lado. Santiago. Nunca había oído hablar de él. Pedimos detalles. Se erizó. Dijo que no era asunto nuestro en quien confiaba. Dijo que no nos debía explicaciones. Luego subió furiosa las escaleras. No la seguimos. A veces, el único límite que funciona es el que trazas al pie de las escaleras. Pero incluso antes de que empezara el día siguiente, pude sentirlo, la forma de algo peor. Ya no era solo dinero. Era en quien se había convertido Daniela para sí misma. Delgada, estresada, con el teléfono siempre en la mano, esperando un futuro que no acababa de llegar. A las 10 de la mañana siguiente, sonó el timbre. Mamá me llamó para que abriera. Abrí la puerta a un hombre que parecía pertenecer a cualquier lugar menos a nuestro porche. 30 y pocos años, vaqueros, sudadera con capucha, esa sonrisa fácil que la gente lleva cuando ha practicado cómo cruzar el umbral. Me miró, recalibró. Sofía, soy Santiago. Lo dijo como si fuéramos viejos amigos, como si no hubiera habido una detonación en la cena. No respondí. Detrás de mí, oí los pasos de papá. Se detuvo cuando vio al hombre. Santiago no se inmutó. Estoy aquí para aclarar las cosas, dijo. Sin malentendidos. El dinero es parte de una estrategia a largo plazo. Daniela asintió. ¿Por qué no has devuelto ni un peso?, pregunté. Todavía no es el momento, dijo, como si el tiempo fuera una puerta que solo él podía abrir. Enséñanos algo, dijo papá. Documentos, planes, contratos. Santiago sacó una carpeta de su mochila. 5 páginas de palabras de moda, una maqueta que cualquiera podría construir en un sitio web gratuito. Diagramas sin anclaje en la realidad. La risa de papá fue un suspiro cansado. ¿Este es tu imperio? El rostro de Santiago no se movió. No necesito tu aprobación, dijo.
Solo la de Daniela. Justo en ese momento, ella apareció al final del pasillo, atraída por la gravedad de su voz. No nos miró cuando dijo, entra. No respondió papá. No bajo este techo. Entonces me voy con él, dijo Daniela. Y eso fue todo. La frase que no sabes que has ensayado hasta que sale entera. Mamá la alcanzó, le suplicó que no hiciera ninguna estupidez. Daniela dudó un milisegundo, en el que vi a la niña que solía ser, y entonces la mano de Santiago le rozó la espalda. Salió con él. Nos quedamos en el umbral y los vimos cruzar la pequeña distancia que convierte una casa en la de un extraño. No miró hacia atrás. Agarré mis llaves. Los sigo, dije. Nadie me detuvo. Mantuve 2 coches entre nosotros, como se hace cuando sigues a alguien a quien no estás preparado para enfrentarte. Santiago conducía como un hombre que creía que el tráfico se apartaría para él. La cabeza de Daniela estaba inclinada hacia él, la atención volcada como una ofrenda. Incluso desde la distancia, podía verlo, la postura de alguien que se había hecho una promesa a sí misma y la había confundido con una promesa del mundo. Se desviaron de la carretera principal y entraron en una parte de la ciudad que el brillante discurso de su startup nunca admitiría. Los edificios se hicieron más bajos, la pintura más fina, la hierba más decidida a crecer a través del hormigón. Se metió en un aparcamiento frente a un complejo de apartamentos descolorido por el sol. El letrero decía, Fraccionamiento Las Lomas, con una tipografía que se había rendido. Aparqué en la acera y esperé. Entraron sin mirar atrás. Respiré, conté hasta 60. Luego volví a contar porque me temblaban las manos y los números me daban algo a lo que aferrarme. Se oyeron portazos en algún lugar de arriba. Un perro ladró una vez y luego recordó su lugar. El viento empujó una bolsa de plástico contra una valla de tela metálica y la dejó allí, ondeando como una metáfora obvia. Unos minutos más tarde, salió una mujer. 20 y tantos, quizás 30 y pocos, sudadera, el pelo en un moño suelto, un niño pequeño en equilibrio sobre su cadera con una mano pegajosa dándole palmaditas en el hombro como si intentara memorizar su forma. Abrió el grupo de buzones, miró dentro y maldijo, no en voz alta, sino con la familiaridad de un nombre que había dicho demasiadas veces. El nombre de Santiago. Salí del coche. Ni rápido, ni lo suficientemente lento como para ser sospechoso. Disculpe, dije, porque la cortesía es un barco con el que se puede navegar en aguas difíciles. ¿Conoce a Santiago? Él acaba de... Me lanzó una mirada que empezó cansada y terminó afilada. ¿Por qué? El niño pequeño dejó caer el chupete y empezó a gemir. Ella no lo recogió. Lo meció con el reflejo de 1000 repeticiones. Dije, intento localizarlo. Mi hermana. La palabra se me atascó en la boca. Me recompuse. Mi hermana está con él. Su rostro cambió, no con sorpresa, sino con un reconocimiento tan amargo que agrió el aire. Otra más, dijo. Luego, tras una pausa, me lo imaginaba. Cambió al niño a la otra cadera, liberó una mano y abrió el buzón. ¿Vacío? Se rió una vez. Dice que está sin Blanca, continuó, casi en tono de conversación. Dice que los inversores se mueven despacio. Dice que las cosas llevan tiempo. Me miró. El tiempo es lo único que nunca paga. ¿Tú? ¿Estás con él?, pregunté. Se sentía cruel hacer que lo dijera, pero la crueldad a veces es solo pedir la verdad en voz alta. Se me quedó mirando como si estuviera sopesando si yo merecía la respuesta. Es el padre de mi hijo, dijo. Se queda aquí cuando lo necesita. Luego desaparece para tener reuniones. Añadió las comillas en el aire con un movimiento de los dedos, como si hubiera ensayado el gesto y ya estuviera harta de fingir que no era una actuación. Saqué mi teléfono y abrí el Instagram de Daniela. Había una foto, la fiesta en la azotea, el horizonte, la mandíbula de Santiago en el borde del encuadre como la promesa de un hombre, no la realidad. Se lo mostré. Ella, dije. La risa que me dedicó no tenía nada de humor. ¿Qué mona?, dijo. Nunca mencionó a una novia. Es bueno no mencionando cosas. Un portazo de coche sonó en algún lugar detrás de nosotros.
El niño hipó y luego se calló, los diminutos sonidos animales de un niño que había aprendido a interpretar las señales de los silencios de los adultos. La está utilizando, dije. Sabía derrota admitirlo así, como si ya hubiera perdido la discusión con la parte de mí que quería que Daniela fuera más inteligente que esto. Utiliza a todo el mundo, dijo la mujer con sencillez. Inclinó la cabeza hacia el edificio. ¿Quieres un recorrido por el imperio? Ve y llama. Sonrió, cansada y cruel. Verás cómo te vende aire. Le di mi número. Por si necesitas. Empecé, y ella apartó la frase con un gesto. Siempre necesito, dijo. Pero un número no lo arreglará. Luego, más suave, aún así, gracias. Volví a mi coche y observé la escalera. 20 minutos, 30. Alguien salió a fumar y arrojó la ceniza a la tierra como un signo de puntuación. Cuando Santiago finalmente apareció, estaba solo. Se movía como una persona que creía que el pasillo le correspondía. Consultó su teléfono, tecleó, se lo guardó en el bolsillo y miró a su alrededor. Sus ojos pasaron por mi coche sin detenerse. Luego se metió en otro apartamento. 2 puertas, 2 vidas, la misma llave. Cuando Daniela salió, tenía esa mirada aturdida y oprimida que tiene la gente cuando quiere llorar y no sabe dónde meterlo. No me vio. No vio nada. Caminó hasta el borde del aparcamiento, se detuvo, se dio la vuelta y volvió a entrar. Le envié un mensaje a Javier, en un complejo de apartamentos. Tiene a otra, un niño. La burbuja de escritura apareció, desapareció, volvió a aparecer. ¿Quieres que vaya? No. Necesito hacer esto. Pero mantén el teléfono encendido. Siempre. Tardé 1 hora en convencerme de que debía irme. No porque pensara que las cosas mejorarían en los siguientes 5 minutos, sino porque hay un punto en el que observar se convierte en una forma de fingir que puedes controlar el resultado. De vuelta en casa de mis padres, aparqué detrás del coche de papá. La casa tenía el mismo aspecto de siempre, antes de que todo se desmoronara. Ordinaria. El tipo de normalidad que podía hacerte olvidar lo que sabías. Entré. Mamá estaba en el fregadero, enjuagando una taza que ya había limpiado. Papá estaba sentado a la mesa, con el periódico doblado por la mitad, como si pudiera hacer el mundo más pequeño si lo doblaba con fuerza. ¿Y bien?, preguntó. Está viviendo una doble vida, dije. Como mínimo, doble. Les conté lo de la mujer, el niño, el buzón, el vacío, la risa. Les conté lo del edificio, la segunda puerta. Oí mi propia voz desde la distancia, despojada de todo menos de los hechos, porque la alternativa era ahogarse en adjetivos. Papá no dijo nada durante un largo momento. Luego se levantó, llevó el periódico a la basura y lo tiró como si estuviera desechando un hábito. Vamos a ir a por él, dijo. Mamá se estremeció como si la frase tuviera filos. Ricardo empezó. No, dijo él. No en voz alta, no con crueldad, simplemente de forma definitiva. Le robó a nuestra hija. Usó a nuestra otra hija para hacerlo. No es un chico con un sueño. Es un ladrón con un guión. Me senté. No confiaba en mis rodillas. Necesitamos pruebas, dije. Más de lo que vi y lo que ella dijo. Las conseguiremos, dijo papá. Hay un abogado jubilado al final de la calle. Lo llamaré. Mamá secó la taza y la dejó en la encimera. Parecía más pequeña que ayer y, de alguna manera, más sólida. Reuniré todo, dijo. Extractos, transferencias, capturas de pantalla, lo que tengamos. ¿Y Daniela?, pregunté, porque nombrarla era como invocarla. La mandíbula de papá se tensó. Ella tomó una decisión. Cometió un error, dijo mamá en voz baja. Sigue siendo nuestra. Trabajamos en un silencio que, por una vez, tenía un propósito. Entré en mi banco y descargué cada comprobante de cada mes que había enviado. Escribí una lista de fechas. Alternaba entre pantallas como si estuviera cosiendo una herida. Mamá sacó una caja de zapatos del armario del pasillo y revisó sobres con las manos cuidadosas de alguien que sabe que el papel puede ser un arma. Papá llamó a 2 personas, luego a una tercera,
y después anotó un cuarto número y lo rodeó 2 veces. Al anochecer, la luz del día se había rendido. La casa acogió sombras en los rincones y las mantuvo allí. Le envié 2 mensajes a Daniela, sin respuesta. La llamé una vez, sin respuesta. El tono de llamada se cortó como si hubiera descolgado y colgado sin hablar. A las 9, se abrió la puerta principal. Todos levantamos la vista, como hacen los animales cuando oyen que una tormenta cambia de dirección. Daniela entró. Sin bolsas, sin perfume, sin máscara. Se quedó en el umbral como si el aire detrás de ella la hubiera empujado hacia adelante y luego la hubiera abandonado. Tengo hambre, dijo, como si fuera lo más honesto que podía ofrecer. Mamá se movió primero. Por supuesto que lo hizo. Siéntate, dijo, ya buscando un plato. Yo. No, dijo Daniela, y la palabra la sorprendió. Tragó saliva. Quiero decir, por favor. Pero tengo que deciros algo primero. Papá no se movió. Nunca lo hacía cuando se estaba conteniendo. Mantuve mi rostro neutral porque la persona al otro lado de la mesa es más propensa a confesar a una pared que a un juez. Daniela se miró las manos. Su voz, cuando salió, era pequeña y áspera. Lo amo, dijo. O eso creía. ¿Y él? Él prometió. Se detuvo, negó con la cabeza y se rió de sí misma, y fue un sonido terrible, frágil como un plato antes de romperse. No importa lo que prometió. Tiene un hijo. La mano de mamá fue a su boca. Los ojos de papá se cerraron. Los míos no. Dijo que lo iba a arreglar, continuó Daniela. Salió a comprar la cena, y cuando salí de la ducha, su ropa ya no estaba. El anillo estaba en la mesita de noche. Su tableta estaba en la cama. Inhaló. Mire. Nadie preguntó qué vio. Esperamos. Mensajes, susurró. Tantas mujeres. Capturas de pantalla, transferencias. Mi nombre. Me llamó útil. Dijo que era emocional. Dijo que era fácil de convencer. Le temblaba la barbilla. La forzó a quedarse quieta. Caminé 3 kilómetros hasta la parada del autobús. Lloré delante de la gente. Yo no hago eso. Mamá extendió la mano sobre la mesa, luego la retiró como si hubiera tocado algo caliente. Lo arreglaremos, dijo, que es lo que dicen las madres cuando las únicas herramientas que tienen son las palabras. Daniela negó con la cabeza. No podéis arreglar esto. Podemos empezar, dije. Necesitamos los números. Todos ellos. Me miró como si esperara una bofetada y yo le hubiera entregado una lista. El alivio se parece mucho al agotamiento si no sabes cómo leerlo. Asintió. De acuerdo. Sacó su teléfono, la pantalla una telaraña de grietas. Abrió su aplicación bancaria y la giró hacia nosotros como una confesión. Fuimos línea por línea, mes por mes, de la manera en que se lee un libro de contabilidad de la fe. Alquiler que no era su alquiler. Efectivo que no era para ella. Transferencias a nombres de empresas falsas que tenían la audacia de intentar sonar legítimas. ¿Cuánto?, preguntó papá finalmente, y su voz ya no tenía nada de trueno. Solo madera desgastada. En total, tragó Daniela. Cerca de 1,5 millones de pesos, dijo. Más 2 tarjetas de crédito y el leasing del coche. El silencio se acumuló. No dramático, solo denso. Papá se levantó, caminó hacia la ventana y no miró hacia afuera. Vamos a ir a la policía por la mañana, dijo. Daniela retrocedió como si la propia palabra pudiera magullarla. No, por favor. No puedo. La gente se enterará. Él ya lo hizo, dije. Ya te hizo pequeña. La ley no te hará más pequeña. La voz de mamá encontró su acero. Si no nos plantamos ahora, nunca recuperarás tu vida. Daniela se apretó las palmas de las manos contra los ojos y asintió. Un movimiento diminuto, un cambio tectónico. De acuerdo, dijo. De acuerdo. Papá asintió una vez. Entonces empezamos. Se sentó de nuevo. Mamá deslizó el plato frente a Daniela.
El tenedor brillaba. La casa exhaló. No dimos las gracias. No lo necesitábamos. El acto de comer juntos sin una mentira entre nosotros se sentía lo suficientemente sagrado. Más tarde, cuando las luces estaban apagadas y la habitación se calmó, salí al aire del porche y llamé a Javier. Las cigarras cantaban como 1000 relojes. Háblame, dijo. Tiene un hijo, dije. Tenía un guión. Ella se lo creyó. Todos lo hicimos. Creer no es un crimen, dijo Javier. Lo que él hizo sí lo es. Cerré los ojos y dejé que la noche me empujara contra la cara. Mañana lo hacemos oficial. Mañana, dijo, y en esa única palabra había una especie de promesa en la que sí sabía cómo confiar. Detrás de mí, la casa crujió de la manera en que siempre lo había hecho. Huesos viejos asentándose, viejas historias cambiando para hacer sitio a un nuevo final. La mañana llegó gris y honesta. Por primera vez en semanas, no quedaban secretos que esquivar. Ni sorpresas fingidas, ni verdades a medias girando en el aire como polvo. Solo nosotros 4 en una cocina que olía a tostada quemada y a consecuencias. Papá ya se había puesto su chaqueta de trabajo. Mamá estaba sentada con una pila de sobres delante de ella como si fueran armas. Daniela estaba en la mesa, pálida pero firme, con el pelo recogido y los ojos rodeados por el insomnio. Serví café para todos porque a veces la paz tiene que empezar con algo ordinario. Empezaremos por el banco, dijo papá. Luego el abogado, luego la policía. Daniela hizo una mueca ante la última palabra, pero no discutió. Eso era un progreso, supongo. Deslizó su teléfono sobre la mesa. Todas mis cuentas. Podéis mirar. Asentí y lo cogí, desplazándome por números que no pertenecían a la vida de nadie. Retiros etiquetados como honorarios de consultoría, desarrollo de prototipos, pruebas beta. Todo el lenguaje del progreso construido sobre el aire. Nombres de empresas falsas, dije. Incluso usó mayúsculas para que sonaran oficiales. Mamá murmuró, se creía muy listo. Lo era, dije en voz baja. Pero no para siempre. En el banco, el aire acondicionado se sentía demasiado frío, el tipo de frío que mantiene a la gente educada. Explicamos, mostramos transferencias, fechas, cantidades. La sonrisa profesional de la cajera flaqueó a mitad de la historia. Al final, dijo que había marcado las cuentas para investigación. Siguiente parada, la abogada, una mujer de unos 40 años con ojos tranquilos y el tipo de voz que hace que el caos tome notas. Escuchó, pidió documentos y dijo, podemos presentar una demanda civil por fraude y daños emocionales, pero la policía necesita iniciar el proceso oficial. Daniela susurró, no puedo ir a juicio. La abogada la miró con amabilidad. Ya estás en un juicio. Solo que esta vez estás sentada en el lado correcto de la mesa. La comisaría olía a papel y a fatiga. El detective que nos atendió, el detective Ramos, tenía la paciencia desgastada de alguien que ha visto todas las versiones del desamor. Le dimos todo, mensajes, capturas de pantalla, declaraciones. Se desplazó por las fotos, frunciendo el ceño ante una imagen, el plan de negocios de Santiago. Tocó la pantalla. ¿Se da cuenta de que este logotipo fue tomado de un sitio web de imágenes de archivo? Daniela se quedó mirando. ¿Qué? Giró el monitor hacia ella, mostrando imágenes idénticas en Google. Ni siquiera lo diseñó él mismo. Era casi gracioso, si no fuera tan cruel. Cuando salimos de la comisaría, Daniela se quedó afuera bajo la luz del sol, parpadeando como alguien que acaba de salir de un largo y oscuro túnel. No puedo creer que no lo viera, dijo. Viste lo que necesitabas, dije. Él solo te dijo lo que querías que significara esa visión. Me miró, con los ojos llenándose de lágrimas. No merezco nada de esta ayuda. Quizás no, dije. Pero la necesitas. Eso es suficiente. Esa noche, papá extendió papeles sobre la mesa como mapas de un campo de batalla. Cada página estaba etiquetada, fechada, copiada 2 veces. No decía mucho, pero cada movimiento era preciso, deliberado, un hombre reconstruyendo el orden, un archivo a la vez. Mamá se sentó junto a Daniela, sosteniéndole la mano. Saldremos de esto, dijo.
Daniela asintió, susurrando, él dijo lo mismo una vez. Nadie respondió. Algunas verdades no necesitaban eco. 2 días después, llamó el detective. Habían rastreado múltiples cuentas vinculadas a Santiago. Una a su nombre, 3 bajo alias. Una tarjeta abierta a nombre de Daniela sin su consentimiento. No es solo un mentiroso, dijo Ramos. Es un manipulador de carrera. Emitiremos una orden de arresto pronto. Cuando colgué, miré a Daniela. Vienen a por él, dije. Tragó saliva con fuerza. Pensé que eso me haría feliz. La justicia no siempre se siente como alegría, dije. A veces solo se siente más tranquila. Asintió, secándose una lágrima. Tranquila, está bien. La semana siguiente pasó lentamente. Cada día traía una nueva revelación, facturas falsificadas, recibos falsos, clientes falsos. Incluso había utilizado transferencias bancarias con nombres de empresas inventados, Laboratorios Eclipse, Vértice Digital, Sistemas Nova, todo sonido, nada de sustancia. Mamá dijo, es como si hubiera construido un mundo entero sobre su fe. Entonces, deshagámoslo, dije. Y lo hicimos, línea por línea, transacción por transacción, hasta que la montaña de mentiras pareció lo suficientemente pequeña como para pasar por encima. El jueves por la noche, llamaron a la puerta. Papá abrió. El detective Ramos estaba allí, con el sombrero en la mano. Lo tenemos, dijo simplemente. Por un instante, nadie respiró. Luego Daniela se hundió en la silla más cercana, con las manos en la cara, sollozando sin sonido. Mamá se arrodilló a su lado. Se acabó, susurró. Ya no puede tocarte. Ramos asintió. Se enfrentará a cargos, fraude, robo de identidad, explotación. El fiscal se está moviendo rápido. Cuando se fue, la casa se quedó en silencio. Afuera, un trueno retumbó a lo lejos, una de esas tormentas distantes que nunca te alcanzan del todo, pero que te hacen cerrar las ventanas de todos modos. Me quedé junto a la ventana y observé cómo parpadeaban las luces de la calle. Papá se acercó a mi lado. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo. Sí, dije en voz baja. Pero, ¿por qué ganar se siente como perder? No respondió. Quizás no había respuesta. Esa noche, encontré a Daniela en su habitación, sentada con las piernas cruzadas en la cama, rodeada de recibos rotos y pañuelos arrugados. No puedo dejar de repetirlo, dijo. Cada vez que sonreía, cada vez que lo defendía, cada mentira que le ayudé a contar quedándome callada. Entonces deja de repetirlo, dije suavemente. Empieza a reescribirlo. Ya hiciste la parte más difícil, marcharte. Me miró, con los ojos hinchados pero claros. ¿De verdad crees que puedo empezar de nuevo? Creo que ya lo has hecho, dije. Y por primera vez en meses, lo creí. A la mañana siguiente, el sol entraba por las persianas en finas y brillantes líneas, como nuevos comienzos dibujados con luz. Todavía había facturas que pagar, llamadas que hacer, formularios que firmar. Pero en algún lugar debajo de todo eso, algo frágil y bueno respiraba de nuevo. Lo peor había pasado. O eso creía. El juicio avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. Tal vez fue porque a Santiago se le habían acabado las historias, o tal vez porque las pruebas hablaban más alto de lo que su encanto jamás pudo. De cualquier manera, la justicia no se tomó su tiempo. Vino a por él como una marea que no pide permiso. Cuando el detective Ramos llamó para confirmar la comparecencia, papá ni siquiera parpadeó. Estaremos allí, dijo. Daniela se estremeció. ¿Tengo que ir? Eres la víctima, respondió. ¿Y la testigo? Asintió, y luego susurró, solía llamarme su socia. Nadie la corrigió. El pasado tiene su propio vocabulario. En el tribunal, Santiago parecía más pequeño que nunca. Atrás quedaba la sudadera cara, la sonrisa sin esfuerzo. Llevaba un mono de la cárcel que aplastaba toda ilusión de control. Sus ojos recorrieron la sala hasta que encontraron a Daniela. Y por un brevísimo segundo, lo vi, su confianza tratando de volver a la vida. Ella no apartó la mirada. Solo susurró, no. Cuando el fiscal presentó el caso, sonó surrealista incluso para mí.
8 mujeres, 4 estados, 2 empresas fantasma, 3 documentos de identidad falsificados, más de 5 millones de pesos robados, un niño abandonado. El nombre de Daniela fue uno de los primeros en la lista, pero no el último. El fiscal la llamó al estrado. La vi subir, lenta, cuidadosa, pero firme. La chica que solía temblar si papá levantaba la voz ahora se enfrentaba a un hombre que construyó un imperio de mentiras. Señorita Ramírez, dijo el fiscal, ¿puede contarnos con sus propias palabras lo que sucedió? Tragó saliva, miró los papeles en su mano y luego a Santiago. Le creí, dijo. Así empezó todo. Le creí cuando dijo que era amor. Cuando dijo que el negocio solo necesitaba tiempo. Cuando dijo que el dinero no estaba perdido, solo esperando para crecer. Su voz vaciló, pero no se rompió. Le di todo. Mis ahorros, mi crédito, mi nombre. Y cuando se fue, pensé que tal vez había sido tonta. Pero después de todo lo que he aprendido, no fue estupidez. Fue confianza. Y él me la quitó. La sala se quedó en silencio. Incluso el abogado de Santiago bajó la mirada. El fiscal asintió suavemente. Gracias, señorita Ramírez. Cuando bajó, crucé mi mirada con la suya. Por primera vez en meses, no parecía avergonzada. Santiago intentó defenderse, dijo que todo eran malentendidos, empresas conjuntas, consentimiento. Pero los recibos, los contratos falsificados, los rastros de las transferencias, la verdad se alineó como soldados. Cuando la jueza le preguntó si tenía algo más que decir, se encogió de hombros. Nunca obligué a nadie a enviarme dinero, dijo. Querían ayudar. La jueza se inclinó hacia adelante. Querían ayudar, repitió, su tono el filo de un cuchillo. Y usted quería el control. Eso no es una sociedad. Eso es manipulación. Lo sentenció a 3 años sin libertad condicional durante los primeros 18 meses, más restitución y multas que lo seguirían más tiempo de lo que jamás lo hizo su encanto. No aplaudí. Ninguno de nosotros lo hizo. La justicia, cuando es real, no viene con aplausos. Simplemente calma el aire y lo hace respirable de nuevo. Después de la sentencia, salimos a la pálida luz de la tarde. Mamá exhaló primero. Papá mantuvo las manos en los bolsillos como si no confiara en que no le temblaran. Daniela se quedó quieta un rato y luego preguntó en voz baja, ¿así que eso es todo? Eso es todo, dije. No, dijo. No lo es. Nunca se acaba de verdad, ¿verdad? La miré. No, pero se vuelve más silencioso. Sonrió un poco ante eso. Silencioso suena bien. De vuelta en casa, empezó a reconstruir. Vendió el BMW, cerró todas las cuentas, empezó a ir a la iglesia con mamá de nuevo, consiguió un pequeño trabajo en una oficina local haciendo trabajo administrativo, salario mínimo, máxima humildad. Su armario pasó de tacones altos y seda a zapatillas y algodón sencillo. Su teléfono, antes pegado a su mano, ahora se quedaba en la encimera la mayoría de los días. Se disculpó, no con palabras, sino con acciones, cocinando la cena, lavando la ropa, ayudando a papá en el jardín. La casa se sentía diferente, aún no curada, pero curándose. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo el cielo derretirse en oro, dijo, no sé cómo darte las gracias. No tienes que hacerlo, dije. No, sí que tengo, insistió. Podrías haberte marchado. Tenías tu vida en Monterrey. Tu trabajo, Javier. No tenías que arreglar esto. Sonreí al horizonte. No volví a casa para arreglarlo. Volví a casa porque no podía verte ahogarte y fingir que no era mi océano también. Asintió, con los ojos vidriosos pero tranquilos. Creo que ahora lo entiendo. El día antes de volar de regreso, papá me llevó al aeropuerto. El camino estaba silencioso, el tipo de silencio que antes se sentía como tensión, pero que ahora se sentía como paz aprendiendo a respirar. Justo antes de llegar a la terminal, dijo algo que no esperaba. No manejé todo bien, dijo. Pensé que mimarla significaba protegerla. Tal vez era más fácil que hacerla responsable. Lo miré. Todos nos equivocamos a nuestra manera. Asintió lentamente.
Sí, pero lo arreglamos. Y de alguna manera, tenía razón. Lo habíamos hecho. Cuando volví a Monterrey, mi apartamento se sentía demasiado limpio, demasiado silencioso. Me quedé en la puerta durante un largo minuto antes de entrar. Todo estaba donde lo había dejado, pero yo no. Me senté y abrí mi teléfono. Un mensaje de Daniela esperaba. He superado mi primera semana completa en el trabajo. Mamá te saluda. Estoy bien. Sonreí. Eso era todo lo que necesitaba oír. Luego otro mensaje de Javier. ¿Cenamos esta noche? Cocino yo. Solo si es comestible, respondí. Define, comestible, escribió de vuelta. Y me reí por primera vez en lo que pareció una eternidad. Más tarde esa noche, me senté junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando contra el cristal. El mundo se sentía más ligero, incluso con todo lo que había costado. A veces las familias no se desmoronan por una mentira. Se desmoronan por todas las que no se cuestionan. Hizo falta un estafador para romper la nuestra. Pero tal vez eso era lo que necesitábamos, algo lo suficientemente ruidoso como para romper el silencio. Los meses posteriores al juicio fueron extrañamente apacibles. Sin fechas de juicio, sin periodistas, sin llamadas a medianoche, solo la vida ordinaria cosida con gestos pequeños y cuidadosos. Mamá empezó a hornear de nuevo. Papá leía su periódico en voz alta como solía hacer. Daniela empezó a tararear cuando limpiaba. Desafinado, pero pacífico. A veces llamaba después del trabajo solo para oír sus voces. Había algo curativo en oír a mi padre reír de nuevo. No fuerte, no estruendoso, sino pequeño y real. El tipo de risa que no necesitaba demostrar nada. Daniela se estaba reconstruyendo a sí misma, una rutina a la vez. Todos los días cogía el autobús para ir a su trabajo de oficina, se llevaba el almuerzo de casa y volvía con historias sobre compañeros de trabajo, papeleo y pequeñas victorias. No había bolsos nuevos, ni bolsas de la compra, ni grandes declaraciones de un nuevo comienzo. Solo una consistencia silenciosa. El lenguaje de la redención que nadie te enseña hasta que te has desmoronado. Cuando finalmente volé a casa para una visita, la casa se sintió diferente en el momento en que entré, más luminosa de alguna manera, vivida, humana. Mamá me abrazó más fuerte que nunca. Qué bueno verte, dijo. A ti también, respondí. Entonces Daniela apareció desde la cocina, con una camiseta descolorida, sin maquillaje, el pelo recogido sueltamente. Por primera vez en años, volvía a aparecer Daniela. No la versión que había estado intentando vender al mundo, sino la que solía colarse en mi habitación a medianoche para pedirme prestada mi ropa. Sonrió suavemente. Hola, extraña. Hola, dije. ¿Te ves bien? Se rió. ¿Quieres decir viva? Eso también. La cena de esa noche fue sencilla, pollo asado, puré de patatas y el tipo de risa que llena una casa como la música. No hablamos de Santiago. No lo necesitábamos. Después de comer, papá sacó un viejo álbum de fotos. ¿Recuerdas esto?, preguntó, pasando una página donde dos niñas pequeñas estaban sentadas en una playa construyendo castillos que se desharían en minutos. Sí, dije. Nos peleamos por quién se quedaba con el cubo grande. Daniela sonrió débilmente. ¿Y me lo dejaste a mí? No, dije, sonriendo. Lo cogiste. Se rió, una risa real y sin defensas que hizo que los ojos de mamá brillaran. Papá se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, y dijo en voz baja, no lo perdimos todo. Y por una vez, le creí. Más tarde esa noche, Daniela y yo nos sentamos en el porche, con una manta sobre nuestras piernas. La calle estaba tranquila, excepto por el zumbido de los grillos y el ritmo distante de un tren tardío. Todavía pienso en él a veces, dijo en voz baja. No porque lo eche de menos, solo porque no puedo creer que alguna vez confiara en alguien así. No la interrumpí. Algunas confesiones no necesitan respuestas. Después de un rato, añadió, ¿sabes qué es lo que más duele? No fue el dinero. Fue cuanto de mí misma regalé, tratando de ser lo que él quería. La miré, con los ojos brillando a la luz del porche. Le diste esa parte a la persona equivocada,
eso es todo. No significa que se haya ido. Asintió lentamente. ¿De verdad crees que puedo volver a amar? Creo que ya lo haces, dije. Estás amando tu vida de nuevo. Esa es la parte más difícil. Sonrió ante eso, una pequeña sonrisa temblorosa que parecía un amanecer. Cuando me fui a la mañana siguiente, Daniela me acompañó al coche. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, incluso cuando era imposible de salvar. Puse una mano en su hombro. Te salvaste a ti misma, Daniela. Yo solo sostuve la luz mientras encontrabas la salida. Parpadeó para contener las lágrimas y luego me abrazó con fuerza. No tardes tanto en visitar la próxima vez. No lo haré, dije. Prometido. Mientras me alejaba, la vi de pie en el espejo retrovisor, descalza en la entrada, con el pelo ondeando al viento de la mañana, saludando hasta que la carretera se curvó y la casa desapareció detrás de mí. De vuelta en Monterrey, la ciudad me recibió con su habitual mezcla de lluvia y reflexión. Javier me encontró en el aeropuerto, con 2 cafés en la mano. Bienvenida a casa, dijo, sonriendo. Es extraño, le dije. Creo que por fin el hogar es más grande que un solo lugar. Me cogió la mano. Así es como sabes que has sanado. Caminamos juntos por la terminal, el aire vivo con salidas y llegadas, el sonido de la gente avanzando. Esa noche, me senté junto a mi ventana y observé cómo las luces brillaban en las calles mojadas de abajo. Algunas historias no terminan con fuegos artificiales o venganza. Algunas simplemente se desvanecen en el tipo de paz que no reconoces hasta que estás viviendo en ella. Cogí mi teléfono y abrí un mensaje de Daniela. He empezado a ahorrar de nuevo. Se siente raro confiar en los números, pero creo que estoy preparada. Le respondí, esta vez no solo estás ahorrando dinero. Te estás salvando a ti misma. Envió un emoji de corazón. Sonreí, luego dejé el teléfono, susurrando en el silencio, finalmente. Las luces de la ciudad parpadearon como velas bajo la lluvia. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en paz. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.